Buenas tardes. En el día de hoy vamos a presentar los elementos más destacados del monitoreo socioalimentario realizado durante el mes de mayo para la región Andes Sur del Lago. Y finalmente haremos algunos comentarios sobre la marcha de la economía nacional, como estamos en 2024, un año electoral en el cual hay muchas expectativas, pero que en el día a día esas expectativas pueden reflejarse pues, en la marcha de la economía. Brevemente recordamos que este sistema de información regional no se trata de una encuesta cuantitativa probabilística, de una muestra probabilística, sino que trabajamos con informantes calificados. Esta es una investigación más cualitativa de percepciones de informantes calificados, en este caso, en más de 100 localidades pequeñas, poblados, ciudades de apenas alrededor de los 20.000 habitantes. Es decir, la red agroalimentaria, este monitoreo lo hace en una Venezuela menos urbana, en ciudades más pequeñas. El cuestionario en esta oportunidad se aplicó en 105 localidades del país durante los primeros días de mayo de 2024. La región Andes Sur del Lago incluye las siguientes subregiones y poblaciones: Valles Altos, Cordillera Andina, son Bailadores, Guaraque, Pueblo Llano, Mucuchía, Estimotes, El Cobre y Mosquey. Subregión Valles Medios y zonas cafetaleras: Bramón, Santa Cruz de Mora, Sea, Biscucuy y Flor de Patria. Subregión Sur del Lago de Maracaibo: Santa Elena de Arenales, Santa Cruz del Zulia, El Moralito, Pueblo Nuevo El Chivo, Coloncito y Tucaní. Comenzamos con un resumen de los elementos destacados, donde los informantes en un 94% de las respuestas perciben una estabilización o tendencia a disminución del empleo. Es decir, a tono con la marcha de lo que ha sido la marcha de la economía en este primer semestre del año, donde el crecimiento ha sido bajo, por debajo de lo esperado según las expectativas de finales del año 2023. El empleo informal de comercio o servicios con respecto al mes pasado también tiende a disminuir o sigue igual, según lo percibido el 84% de los informantes. Las actividades ilegales en las localidades tienden a estabilizarse para el 79% de los informantes. Fíjense que estas primeras percepciones nos dan una idea de que la economía está ralentizada, que puede haber un ligero crecimiento como se ha anunciado para el primer trimestre del año 2024, un crecimiento muy por debajo de lo que se esperaba, a pesar de que estamos en un año electoral donde se supone que el gobierno gasta y eso aumenta el gasto público y eso dinamiza la economía. El problema más sentido para la comunidad es, en este caso, las deficiencias en los servicios públicos. Y allí hay un segundo factor que tiene que ver con los problemas de transporte y con la falta de, por supuesto, de dinero para comprar las cosas que se necesitan. La deficiencia en los servicios públicos y la falta de ingresos para comprar lo que se necesita es realmente un problema, o sea, son los dos problemas relevantes. El problema de las expectativas de lo que va a ser el año 2024 con respecto al año 2023, la impresión es que se mantienen altos los niveles de pesimismo. 65% de los informantes percibe que el país marcha peor o mucho peor que en 2023. Repito, estos son resultados para mayo 2024. Y el número de negocios que en la localidad han abierto, la situación se mantiene también muy estable. El número de negocios lo perciben los informantes como igual o que disminuyeron. Y los negocios que tienden a abrir más en la región son las ventas de alimentos y bares y restaurantes. Se ha detenido el cierre de agencias bancarias,
Además, recuerden que hay restricciones en la Superintendencia de Bancos para cerrar agencias. Eh, Se perciben señales de mejoramiento en algunos servicios como la distribución de gas, estabilización en cuanto a la percepción sobre el servicio de telefonía celular e internet, pero empeoran electricidad, los servicios de electricidad, que está bastante mal, el servicio de agua, telefonía fija, CAN-TV, y el transporte para movilizar mercancías sigue siendo muy, pero muy deficiente y muy criticado. Sin embargo, se observa que mejoró el suministro de gasolina y diésel, y esto se observa en la disminución en el precio de la gasolina en el mercado negro. Para agosto 2023, este se estimaba en $1,7 el litro. Para mayo 2024 se estimaba en la región en $1,5 el litro. Los centros de salud siguen siendo muy mal evaluados en la región. El 94% de los informantes para mayo piensan que la situación de los centros de salud de la actualidad estaban igual o peor. 89% de los informantes perciben que los comedores escolares funcionan mal o no existen. Esta es una situación grave que se ha mantenido a lo largo del monitoreo socioalimentario que venimos realizando desde hace más de 2 años y es lamentable que no hayan muchas mejoras en el servicio de los comedores escolares, que es por donde se suministra el programa de alimentación escolar. Esto, por supuesto, que incide mucho en los hogares pobres e incide sobre la seguridad alimentaria de los niños que están en las escuelas públicas. El último bono del gobierno se retardó y este es un resultado diferente al que habíamos obtenido antes. Solo el 28% percibe que el último bono se recibió entre 1 y 30 días. Antes el 100% de los informantes decían que se recibía entre 1 y 30 días. Entonces un empeoramiento en la frecuencia de entrega de los bonos del sistema Patria. Empeora la situación de los niños abandonados para el 100% de los informantes. Los bonos del sistema Patria aumentaron en bolívares, en valor nominal, pero si usted descuenta el efecto de la inflación, se mantienen estables en términos reales. Es decir, la mejora ha sido de tipo nominal, pero no de tipo real. Esos bonos del sistema Patria que otorga el gobierno. Por supuesto que estamos hablando de bonos diferentes al de la guerra económica, ¿no? Que es el bono de mayor monto que se paga. Los flujos migratorios se siguen manteniendo en las localidades de la región Andes sur del lago. Pensamos que el saldo migratorio sigue siendo negativo y el país de preferencia para emigrar ahora y desde el año pasado se revirtió esto y es Estados Unidos. Antes era América Latina, ahora es Estados Unidos. Y el número de familias que reciben remesas del exterior tiende a mejorar levemente. Las protestas han disminuido en las localidades de la región Andes sur del lago. 72% de los informantes piensan que no hubo protestas o conflictos con autoridades por algún motivo en las localidades de la región, ¿no? Y este es un resultado superior al de agosto 2023, cuando solamente pensaban eso 58% de los informantes. Las pocas protestas que hay se relacionan mayoritariamente con fallas de electricidad y deficiencias en el transporte público. La gente se sigue informando fundamentalmente por la radio, redes sociales y televisión. Esas son las 3 principales fuentes de información: radio, redes sociales y televisión. Se mantiene el nivel de delincuencia para el 50% de los informantes y el otro 50% piensa que ha aumentado, ¿no? Entonces, es una región donde se estabiliza o aumenta el nivel de la delincuencia. Los delitos más cometidos en la región, según el porcentaje de respuesta de los informantes, son robos y otros y ventas ilegales de productos. La percepción que se tiene en las localidades sobre los organismos de seguridad del Estado respecto al mes anterior no mejora. 89% piensa que sigue igual, pero ese sigue igual parte de una situación en la cual no piensan muy bien sobre los organismos de seguridad del Estado.
La escasez de alimentos no es un problema relevante en la región. Repito, desde que se liberaron los precios, el problema de la escasez prácticamente desapareció. Eso no quiere decir que la gente tenga suficientes ingresos para gastar y consumir en las cantidades que debería consumir. Es decir, el hecho de que una pequeña oferta se equilibre con una pequeña demanda no quiere decir que no existan altos niveles de inseguridad alimentaria, por ejemplo, o que la gente esté satisfecha. Las dos formas de pago de compra de alimentos más utilizadas según el porcentaje de respuesta de los informantes son el efectivo en otras monedas, repito, efectivo en otras monedas y la tarjeta de débito. La frecuencia de compra de alimentos más común es la semanal con 78% de las respuestas. 95% de los informantes coinciden que los abastos chinos, las bodegas cercanas y los automercados independientes son los lugares más frecuentes para la compra de alimentos. Y al igual que en los meses anteriores, se consolida la dificultad en el poder adquisitivo y las deficiencias en el transporte como principales obstáculos para compras de alimentos en la localidad. La frecuencia más común para las compras es semanal, así lo percibe el 78% de los informantes. Igualmente, el 94% de los informantes perciben que la bolsa CLAP llega después de los 30 días. En agosto de 2023 solamente el 78%, es decir que empeora la percepción que se tiene en el retardo en la entrega de las bolsas CLAP en la región Andes Sur del Lago. Las quejas más frecuentes sobre las bolsas CLAP son los productos que contienen, si la gente no está satisfecha con los productos, el tipo de productos que contienen, la calidad de los productos y la frecuencia de entrega. En materia de consumo general, el 67% de los informantes piensan que el consumo sigue igual, que se ha estabilizado, y un 33% percibe que ha disminuido. Esos resultados son parecidos a los que se obtuvieron en agosto de 2023. Es decir, se percibe una estabilización del consumo general. Repito, de nuevo estos indicadores nos muestran que no ha habido mejoras sustanciales en el crecimiento de la economía. El consumo funciona altamente correlacionado con esa mejora en la economía. Y ya vimos que el empleo también tiende a estabilizarse por los bajos niveles de crecimiento económico. Los que respondieron que el consumo había disminuido, ¿cuáles son los consumos de alimentos que más han disminuido? Según los que respondieron que el consumo había disminuido: proteína animal 28%, cereales y granos 10%, grasas y azúcar 6%. Al nivel nacional las disminuciones son mayores en proteína animal con 42%, grasas y azúcar 9%. Esos son los renglones donde se observan mayores disminuciones en el consumo de alimentos. Por último, voy a hacer un breve comentario sobre la marcha de la economía. Recuerden ustedes que a finales del año 2023, la conclusión era que 2023 había sido un año malo, que no hubo crecimiento económico del PIB, y si lo hubo fue muy bajo, de 1%, 2%, pero las expectativas de crecimiento que se habían dado por la mejora que hubo en 2022, en 2023 no se concretaron. De manera tal pues que 2023 fue un año de estancamiento o de muy bajo crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero igualmente, debido a que se habían flexibilizado una vez más las licencias para exportar petróleo y oro, las licencias con respecto a las sanciones que aplica Estados Unidos al gobierno y a las empresas públicas venezolanas, se generó un optimismo justificado en que esa flexibilización de las licencias para exportar petróleo, oro y gas iba a generar más exportaciones, más entrada de divisas para el país, más inversiones, y el gobierno en un año electoral iba a tener recursos superiores a los de los años anteriores
e iba a gastar, iba a aumentar el gasto público. Y en consecuencia, los analistas macroeconómicos del país coincidían en que 2024, si se mantenían las licencias, la flexibilización de las licencias para exportar petróleo, gas y oro, pues eso eh, iba a dinamizar la economía y el Producto Interno Bruto podría haber crecido entre 8 y 10%. Los ingresos petroleros se estimaba que podían aumentar en un rango entre 7.000, 8.000 hasta 10.000 millones de dólares adicionales a los de los años anteriores. Bueno, en mayo ya nos enteramos que no hubo renovación de las licencias, que Estados Unidos volvió a suspender las licencias para exportar oro, petróleo y gas eh, en vista de que consideró que el gobierno no cumplió con lo establecido en los acuerdos de Barbados. Sin embargo, en esta ocasión, Estados Unidos, el Departamento de Estado, creó una modalidad de licencia que es la 44A, en donde quienes estén interesados en producir y exportar petróleo, oro y gas venezolano, sobre todo petróleo y gas, tienen que solicitar un permiso especial al Departamento de Estado, a la OFAC, a la oficina que administra las restricciones, ¿no? Las sanciones. Bueno, eso está operando y de hecho hay por lo menos 3 grandes empresas, una francesa, ¿no? Una francesa, Mauren, y una francesa que se llama eh, Mauren y Mauren, Repsol, British Petroleum. Esas empresas ya han recibido permisos para producir y exportar petróleo y gas. Hay otras 12 empresas que están solicitando ese permiso. Claro, ¿qué pasa? Con la reanudación de las sanciones, el flujo de caja del gobierno ya no va a ser el mismo. De hecho, las expectativas que habían de esos ingresos entre 7.000, 8.000 millones de dólares adicionales con respecto a los años anteriores, eso se ha venido abajo y algunos analistas estiman que este año, aún cuando Estados Unidos siga autorizando por la vía de la licencia 44A, siga dando autorizaciones para producir y exportar petróleo por parte de firmas extranjeras, eh, los ingresos adicionales que obtendría Venezuela estarían en el orden de los 1.500, 2.000 millones de dólares. En consecuencia, el gobierno tiene menos recursos para gastar, a pesar de que estamos en un año electoral. Bueno, eso significa que el gobierno en un año electoral no está gastando como se esperaba. Se espera que en el mes de junio, lo que queda de junio y julio, debido a que se aproxima y el 28 de julio tendríamos elecciones para presidente de la República, el gobierno gaste más dinero, ¿no? Y eso puede dinamizar un poco la economía, algunas actividades. De manera tal pues que ahora se piensa que el Producto Interno Bruto de Venezuela en 2024 no va a crecer 8 o 10% como se pensaba inicialmente, sino en el orden del 4 al 5%. Se estima que la tasa de inflación para 2024 puede estar en el orden del 60-70%, 2 dígitos relativamente altos, pero mucho menor que el 189% del año 2023. ¿No? Hay preocupación en los analistas macroeconómicos y por supuesto en los que seguimos los indicadores macroeconómicos, porque
Fíjense que uno de los objetivos del gobierno es mantener lo más estable que se puede el tipo de cambio. Y ese tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, que se fija todos los días, ese tipo de cambio se mueve en la misma dirección y lo más cerca posible del tipo de cambio del mercado paralelo. ¿Qué pasa si el Banco Central de Venezuela gasta más y esos bolívares son eh, bolívares que no estaban circulando en la economía, que esos bolívares van a buscar dólares? Entonces el tipo de cambio en el mercado paralelo tiende a aumentar, salvo que el gobierno tenga dólares para inyectarle a la banca esos dólares, de manera tal que aumente la oferta de dólares y el tipo de cambio, a pesar de que aumenta la demanda, como aumenta también la oferta, pues se mantenga lo más estable posible. Bueno, la preocupación de los analistas es porque es la diferencia entre el tipo de cambio BCB y el tipo de cambio uh, del mercado paralelo está aumentando. Por ejemplo, la diferencia entre el 1 de marzo de 2024, la diferencia entre el tipo de cambio del BCB y el tipo de cambio del mercado paralelo era de 5,5%. Pero hoy, 13 de junio de 2024, esa diferencia entre el tipo de cambio Banco Central de Venezuela y tipo de cambio promedio es de 9,6%. Es decir, que la demanda de divisas está aumentando, pero la oferta de divisas no está aumentando en la misma proporción. Y eso hace pues que el tipo de cambio de mercado paralelo se está alejando del tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Y eso lo que evidencia es una realidad. El tipo de cambio del Banco Central de Venezuela e incluso el tipo de cambio del mercado paralelo son tipos de cambio que, dependiendo del mes o año base que se tome, eh, está sobrevaluado, está apreciado en términos reales. Eso lo que quiere decir es que eh, el tipo de cambio no se mueve para compensar el diferencial de la tasa de inflación de Venezuela con la tasa de inflación de sus principales socios comerciales. Vuelvo y repito, si en Colombia la tasa de inflación es 10%, uno pudiera suponer que en promedio los costos de producción en Colombia están aumentando en un 10%. Pero si en Venezuela la tasa de inflación es de 189, 190%, como lo fue en el año 2023, pues los costos de producción nuestros aumentan en promedio en 189, 190%, mientras que en Colombia están aumentando en 10%. ¿Qué significa si el tipo de cambio no se mueve para compensar ese diferencial de costos? Que el producto importado se va a hacer barato. Esa es la situación hoy. El producto importado se tiende a abaratar, o un bolívar compra más afuera que lo que compra aquí adentro. Aquí todos los visitantes, los que vienen a visitar familiares que están afuera, los pocos turistas que nos llegan, etcétera, cuando comparan precios con los que existen en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, dicen, pero no puede ser que un kilo de arroz, que un kilo de granos, un litro de leche sea tan caro, sea mucho más caro que en el resto de países de América Latina, o los estudios que hay que comparan los precios en los supermercados venezolanos con los precios de Walmart en Estados Unidos, o con los precios de las principales cadenas de supermercados de España, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver en la prensa. Eso es lo que refleja eh, eh, en gran parte es la sobrevaluación. Ahora, el hecho de que el tipo de cambio esté más barato de lo que debería estar, también nos señala a nosotros que en cualquier momento, sea este o el próximo gobierno que venga, va a tener que hacer un ajuste cambiario, ¿no? Están, o sea, eso está previsto así porque el tipo de cambio está muy apreciado.
y eso tiene consecuencias. Abarata las importaciones, desestimula las exportaciones no petroleras, que no son muchas, pero las pocas las desestimula. ¿Por qué? Porque con un tipo de cambio apreciado, por cada dólar que usted reciba cuando exporta, va a recibir menos bolívares de los que debiera recibir cuando lo vaya a cambiar esos dólares a bolívares, ¿no? Eh, entonces, esa es una de las distorsiones macroeconómicas que tenemos allí en la variable más importante que existe en una economía que se relaciona con el resto del mundo, que es el tipo de cambio. Ese es el precio más importante. Otro elemento a comentar de la economía venezolana, bueno, es que tenemos nuevos impuestos con las contribuciones al fondo de pensiones, es una nueva carga para el sector privado eh, y eso incrementa la ya denominada voracidad fiscal del gobierno en sus diferentes niveles, tanto del gobierno central como de el gobierno municipal, además de las contribuciones para fiscales que existen. Eso estimula la informalización de los emprendimientos, ¿no? Para tratar de evadir el pago de esos impuestos. Bueno, 2024 pudiera ser probablemente mejor que 2023, que fue un año muy malo ¿no? en materia económica, pero no va a ser tan bueno como se dijo originalmente en diciembre y en enero, en diciembre de 2023, en enero de 2024. Ya les expliqué por qué. Bueno, con este chat termino mi intervención y un placer que estemos juntos nuevamente después de bastante tiempo sin abrir este foro chat.